Hola, soy Cristóbal Concha, soy del grupo de reciclaje, grupo 6 de Taller de Innovación, y tengo a mi primer entrevistado que se llama Edgar Juan. ¿Cómo estás, Edgar? Mucho gusto. Bien, muchas gracias. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te has sentido? Bien, bastante bien. Estoy ¿Sí? estudiando, ¿Sí? final de semestre, así que ¿Qué estudias? estudio periodismo en la Universidad de Chile. Ya. Sí. ¿Y te gusta lo que estudias todo? Sí, todo bien. Bueno, hago otras cosas igual, ¿cachai? ¿Cómo qué? Bueno, estoy en proyectos teatrales, trabajo esporádico en diferentes cosas y actualmente también estoy trabajando en una productora audiovisual. Perfecto. Sí. Me contaron los de mi grupo que tú trabajaste con Sergio un tiempo. Sí, yo trabajé con Sergio entre enero y marzo del 2015. Ya, hace 2 años. Sí, hace 2 años. Y el último trabajo con Sergio fue como hace 2 meses, en el mes de abril. Ya. Trabajé en una comunidad, en un edificio allá en la calle Arturo Prat. ¿Y cómo fue la experiencia? Bien, bueno, el primer edificio en que trabajé, ahí vivía un amigo. Ya. Entonces conocía el ambiente. Era más ameno. Sí, y el otro era un poco, no era hostil, pero no conocía a nadie, ya, entonces... Más profesional. Claro. Ya. Mira, para contextualizarte un poquito, nuestro trabajo se trata del reciclaje. Entonces, ¿por qué te estamos entrevistando a ti? Porque tú trabajaste con Sergio y estuviste quizás directamente o indirectamente involucrado en el reciclaje. Sí, tú lo pudiste ver con tus propios ojos, totalmente. o quizás no lo viste, que quizás es el problema. Claro. Entonces te voy a contextualizar que aquí en Chile se recicla solo el 15% de la basura. ¿Qué te parece ese número? ¿Lo encuentras poco? ¿Lo encuentras bueno? O sea, encuentro que es muy poco. Nada. Nada. Que obviamente debería ser mucho más, pero no me sorprende. ¿Ya? Yo sé que acá en Chile no hay una cultura de reciclaje. Exacto. Porque una vez que llegan a la basura, tú sabes que cuando llegan a los basurales, la basura, valga la redundancia, como que existen trabajadores que separan la basura estando en el basural y puede llegar al 25% el reciclaje, pero aún así yo no encuentro poco. Dime, ¿qué te parecen estas cifras? ¿Qué harías tú para cambiar algo? ¿Qué opinas? O sea, a ver, con respecto... Yo no sabía ese dato de que en los basurales separaban la basura. Sí. Yo encuentro que es un poco ilógico porque la basura ya debería llegar separada. Obvio. ¿Ya? De alguna manera... Y claro, si es que separan el basural, yo creo que deberían completar ciertos detalles. Pero sí, yo por lo menos en el primer edificio y en este en el que vivo ahora, en todo en verdad, lo que trabajé era un reciclaje bien básico, que era como la gente separaba los cartones, los vidrios, los dejaba en un lugar, uno llegaba y después lo separaba. Pero por ejemplo no hay un reciclaje de material orgánico, por ejemplo, que también, claro, y en general en las casas no hay una cultura de reciclaje tampoco, no solo en los edificios. Por ejemplo, acá en mi casa, en mi propia casa, botamos, ponte tú, las cáscaras de manzana, con los envases de yogur, todo en uno. Lo único que separamos son los cartones y los vidrios, tal como en los edificios que yo trabajé. Entonces, como que yo encuentro que es el reciclaje principal y no puede ser así. Pero la educación también parte desde la casa. Tú tocaste un tema muy puntual que es la diferencia entre casas y edificios. Sí. Entonces yo en un momento estábamos hablando de comunidad, pero una cosa son los particulares. Hacer que un particular recicle es mucho más difícil que hacer que una comunidad recicle. Claro. Ya. Entonces te voy a hacer la comparación. No sé si tú sabías que la Unión Europea está planeando para el 2020 que todos sus países reciclen hasta el 50% de su basura. Lográndolo, por ejemplo, España lo está logrando haciendo que contratan gente externa que revise la basura y lo multan a esas personas si es que no logran eso. No sé qué te parece, por ejemplo, el ejemplo de España que te acabo de mencionar. Sí, no, buenísima iniciativa. Encuentro también que, claro,
debería también haber gente especializada en reciclaje, como si fuera un trabajo aparte quizás. En Chile no lo hay. En Chile no lo hay. Chile, bueno, en Chile falta especialistas en muchas cosas y en una de esas materias en reciclaje. El reciclaje acá en Chile yo no encuentro que es más bien como optativo, opcional y de acuerdo a la cultura, a los principios de la persona, ¿cachai? Pero como a proyecto a nivel país o comunal o a nivel de edificio, es muy deficiente. Sobre todo en el contexto mundial que estamos viviendo sobre el calentamiento global, cosas así. Sí, bueno, ese es otro tema mucho más profundo. Bueno, entonces yo para introducirte un poquito a la universidad necesito que me responda la siguiente pregunta. Te voy a poner 3 contextos. Ya. Y después te voy a preguntar, necesito que escuches los contextos primero. El primer caso, imagínate una comunidad, no te imagines una casa, una comunidad, un edificio. Ya, vale. Donde no se recicla nada, donde la basura se separa, pero llega el camión, se lleva todo y después se desparrama todo. Ya, vale. El segundo caso, donde una comunidad intenta reciclar. ¿Qué quiere decir eso? Intenta reciclar que la basura ya se separa, pero aún así hay basuras como, no sé, cajas de yogur o cualquier cosa que se mezclan en los cartones o vidrios. Que es la mayoría de los edificios. Que es la mayoría de los edificios. Y tercer caso, tipo España. Que se recicle muy bien, que haya, no sé, un encargado de revisar las bolsas de vez en cuando para que multe la comunidad en caso de que no lo hace. Esos son los 3 casos. ¿En qué comunidad te gustaría vivir a ti y por qué? Claro, lógicamente en el tercer caso, en el de España. ¿Pero por qué? Por una razón bien simple, o sea, pero fundamental, que el mismo tema que tú habías contado. Nosotros estamos viviendo en un planeta en donde muchas cosas son todo desechable. ¿Ya? Las cosas tienen una duración determinada. Y eso ha ayudado también a hacer una cultura general de desechar, ¿ya? Y de botar cosas. Esa cultura ayuda a que el calentamiento global y la crisis ecológica que vivimos y que vamos a vivir en un par de años más, si es que no la estamos viviendo ahora ya, se agudice. Entonces es necesario de verdad tomar conciencia de la importancia del reciclaje para apaciguar un poco la crisis ecológica. ¿Y cómo harías conciencia tú, personalmente? Yo partiría desde los colegios, desde la escuela, de chiquitito. Desde los niños. Desde los niños. Desde el futuro, está ahí. Claro, porque por una puesta más adelante. Ahora, con la gente más vieja o la gente de nuestra edad, nosotros mismos, yo no recuerdo en mi infancia tener una cultura de reciclaje tampoco. De repente en el colegio salía como ya, separa la basura acá y allá, y nunca resultaba. Nunca resultaba así como, de repente a uno se le ocurría que tenía un vidrio, ya voy al vidrio. Pero así como de verdad tener conciencia de que es importante. Era más iniciativa propia, más que... Claro, entonces yo creo que primero en los colegios, y de explicar por qué es importante el reciclaje. Yo no recuerdo nunca de que me hayan explicado por qué es importante el reciclaje, ¿cachai? Y creo que de alguna manera ahora tampoco yo lo tengo tan claro, ¿cachai? Porque, por ejemplo, yo no sé lo que ocurre en los basurales. Si a mí me explicaran qué ocurre en los basurales, como tú me lo estás diciendo, bien, pues, ¿cachai? ¿Y qué ocurre después de los basurales? ¿Qué ocurre con esa basura después? ¿Cachai? Sé que alguna se reutiliza, otra que no. No hay consentimiento en el tema. Claro, y por un lado la escuela, y por otro lado, bueno, las familias, ¿ya? Planes nacionales también a nivel país, ¿ya? Gubernamentales, quizás con corporaciones privadas, y bueno, a nivel de cada edificio también. Ahora que se está haciendo edificio, se está llenando edificios por todos lados, cada edificio debería ya tener una normativa en reciclaje. Exacto. Ahora te voy a hacer una serie de preguntas para que las respondas más o menos corto, pero de todo lo que quieras, para saber en qué estás tú en el tema de reciclaje. Lo primero es, ¿en qué nivel de reciclaje se encuentra usted en este momento?
Tú, personalmente. Yo creo que... Pero se pregunta por niveles, ya. Del 1 al 10, ¿qué y por qué? O sea, yo encuentro que estoy en un nivel básico. Básico, ponte un número. 4. Ya, ¿y por qué? Porque... A ver, por dos razones. La primera... es que a mí me encantaría reciclar, por ejemplo, la materia orgánica, pero no tengo un lugar para hacerlo. ¿Cachai? Hay que tener claro que Edgar vive en un departamento. Claro. Entonces, por comodidad, si tengo una manzana mordida, llevo y la boto al basurero la que tengo a mano. Porque si no, ¿a dónde lo llevo? Exacto. ¿Ya? Y claro, reciclo cartones, vidrios, los dejo afuera para que consiga que se los lleve. Pero no en su totalidad. En su totalidad, pero son solo eso, cartones y vidrio. ¿Cachai? ¿Crees que se podría hacer algo más? Claro, claro. Ya. ¿En qué nivel de reciclaje se encuentra su comunidad? Esto es importante. A nivel de edificio, sí, el mismo nivel mío, 4 también. ¿Cachai? Que solamente recicla los vidrios, que creo va para Coaniquén, y los cartones. ¿Crees que ese 4 representa el 15% de lo que recicla Chile? Sí, yo creo que sí. Sí. Buena respuesta. ¿Le gusta estar en ese nivel de reciclaje? No, por supuesto que no. ¿Le gustaría aumentar ese nivel de reciclaje en su comunidad? Sí, pues, pero me gustaría aumentarlo, o sea, que se aumente, pero no solamente como se va a reciclar más cartones, más vidrio, sino que si diversifique los reciclajes y también que haya una mayor comodidad porque, por ejemplo, si es que ponen un envase de reciclaje, o sea, abajo, abajo del edificio, y la persona que vive en el 15, tiene que bajar, tampoco es muy cómodo, sí. digamos. O sea, eso no incentiva el reciclaje. Que eso responde a la pregunta que te iba a hacer ahora. ¿Cómo se encuentra la facilidad de reciclaje en tu comunidad y los puntos limpios existentes? De repente no está muy a mano que la persona de cada edificio recicle si es que está en el primer piso. Claro, todos tenemos esta compuerta donde se meten las bolsas de basura y caen por un tubo. Claro, eso es cómodo porque uno deja los cartones ahí nomás. Pero por ejemplo de material orgánico no hay, de solo plástico no hay. Perfecto. Y tampoco hay espacio para eso, encuentro. O sea, si quisieran uno, habría que, no sé, redistribuir los espacios del edificio. Los espacios del edificio. Exacto. Porque no fueron construidos pensando en el reciclaje. Exacto. ¿Qué estaría dispuesto a hacer usted para aumentar el nivel de reciclaje? ¿Separar todo tipo de bolsas, como lo estuvimos hablando hace un rato, o pagarle a alguien para que lo hiciera? No, yo estaría dispuesto a separar cada uno de los de mi basura. Por iniciativa propia. Sí, porque encuentro que es responsabilidad mía hacerlo. Encuentro que pagarle a alguien, bueno, si tuviera el dinero y no tuviera el tiempo para hacerlo, lo haría, ¿sabes? Ese es lo que te iba a preguntar. En el caso de que si estuvieras dispuesto a pagarle a alguien, ¿estarías dispuesto a que estuvieran los gastos comunes del edificio o de la comunidad? ¿Encuentras una buena idea eso? Sí, encuentro que es una buena idea. Si es que no se disparan los gastos comunes y tengo los recursos para hacerlo, pero sí, yo prefiero que haya un gasto común en reciclaje a una piscina. O sea, una piscina se ocupa el verano y un despropósito a veces en los edificios. Esa fue la pregunta. Ahora te voy a introducir un poco lo que es nuestro proyecto en sí, de innovación. Nosotros estamos trabajando con un edificio de Ñuñoa, en donde el primer paso que hicimos fue, mediante un comunicado a todo el edificio, decirle que vamos a estar en una marcha blanca de reciclaje.
Entonces se les informó a la gente qué es lo que tenían que hacer, que ojalá separaran la basura, y estuvieron experimentando con eso, y vimos dos grandes elementos para hacer. Contratar a alguien externo, que es lo que te estaba diciendo, para que lo haga. Ya Que en ese experimento mucha gente ni pescó el comunicado y no... Entonces asumimos que ojalá que alguien más lo hiciera por mí. Eso es lo que estaba pensando esa persona. Y que el conserje, cuando se llegara a hacer ese reciclaje, si reciclaran por ellos mismos, revisaran 10 bolsas al azar. Y en el caso de que no se recicle, se multe a esa persona que no lo hizo. ¿Qué piensa de esto? Esos eran los dos elementos que ustedes pensaron. Sí. ¿Qué piensas de...? Puede ser una mezcla entre las dos. Sí, a mí me gusta más la primera. Encuentro que multar a alguien porque no hizo algo ya es como una relación de castigo. Encuentro que no es muy estimuladora. A nivel de España estamos hablando de un ejemplo. Si es así. Claro, pero yo creo que bueno, puede servir como herramienta, ¿cachai? Pero no es de mi mayor gusto, quizás. Yeah. Pero serviría, porque yo empezaría a reciclar porque no quiero que me multen. Sí, yo creo que es muy efectiva en ese sentido, esa. Y la otra, también me gusta más porque, bueno, los tiempos de ahora la gente en general no tiene tiempo para las cosas y ahora estamos dispuestos en general a pagar por servicios como básicos, ¿cachai? De hacer cosas y estaría más en la línea de lo que se hace. En cualquiera de los dos casos que te mencioné, igual hay un factor común que son gastos extra, ya sea una multa o ya sea contratar a alguien. ¿Qué te parece a ti ese gasto extra? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Y por qué no estás de acuerdo? ¿O por qué estás de acuerdo? No, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque el reciclaje debería siempre haber estado dentro de los gastos, ¿cachai? Y a veces quizá haya que redistribuir los propios gastos comunes, ¿cachai? Y tener prioridades, ¿cachai? Porque a veces uno paga gastos comunes por cosas que no vienen al caso, ¿cachai? O que no la usan. O claro, o uno no sabe a veces qué gasto común está pagando, ¿cachai? Pero yo cuento que si uno le dice a la persona, ¿sabes qué? Uno dentro de los gastos comunes hay reciclaje, yo creo que cualquier persona lo podría entender. Por tirarte una cifra, ¿sí? ¿Qué cifra considera aceptable para el tema de reciclaje en gastos comunes? ¿5.000 pesos más, 10.000 pesos más, 50.000 pesos más? ¿Qué es una cifra aceptable para ti? Bueno, depende del nivel de ingreso de cada persona en todo caso. No, sí, pero generalizando, obviamente. Yo creo que máximo 10.000 pesos. Por persona. Por persona. Ya, perfecto. O sea, por departamento. Esto estaría enfocado, obviamente, a los adultos que viven en esa comunidad y indirectamente a los niños. Sí. Porque si los adultos, es un tema que estuvimos conversando hace un rato, si los adultos empiezan a reciclar, los niños obviamente se van a cuestionar qué está haciendo mi papá, yo creo que esa es la mejor manera, más que en la escuela, que también es una buena idea, que los niños aprendan de sus papás, sí, pues, no, claro. Sí, y que sus papás sean obligados en cierto sentido a reciclar para que los niños aprendan de buena manera. Claro. ¿Me encuentras una buena idea? Sí, totalmente. La educación parte del seno familiar y de ahí ojalá se extienda a la escuela, ¿cachai? Para que los niños desde la casa después sigan reciclando en la escuela. Pero claro. ¿Crees que una forma efectiva de inculcar el reciclaje, sabiendo todo lo que está pasando, lo que conversamos antes a nivel planeta, que es cada vez más crítico en temas de acumulación de basura y contaminación? Sí, es importante el reciclaje. ¿Qué es una forma efectiva de inculcar el reciclaje? Anda diciéndole, oye, está pasando esto en el planeta. Sí, totalmente. Yo creo que ya se ha hecho anteriormente, pero hacerlo más al hueso. Claro, lo que pasa es que a la gente a veces si tú le decís, oye, ¿sabéis que el planeta está mal, tenemos que hacer esto? Como que te dicen, sí, no, tienes razón, y a la hora de los que hubo no hacen. Ya. Entonces tú, por eso la medida efectiva en cuanto a si tú le das
como un castigo o una posibilidad de pagar para que se haga cargo de eso, encuentro que es efectivo, porque la gente cuando hay plata de por medio le importa, empieza a importar. Sí. Uno dice, esto es importante porque me están cobrando por esto. Le duele primero la plata y después le encuentra sentido a lo que Claro. está haciendo. Perfecto. Ya, mi querido, esas fueron las preguntas. No sé qué te pareció la entrevista, si te sentiste cómodo, si te hizo cambiar el switch de alguna manera. No sé, si quieres, exprésate como quieras. No, bueno, encuentro que la encuesta en general y la iniciativa está excelente porque el reciclaje es como un tema bien ambiguo. Sí, y que no se ha tocado mucho. Que en general cuando personas hacen proyectos no piensan mucho en reciclaje, que es algo muy cotidiano, pero que repercute mucho en el planeta, en el país. Entonces, el reciclaje en sí da para mucho, obviamente. Claro, entonces en el sentido, ya el hecho de conversar sobre el reciclaje, yo que estudio medios de comunicación, tampoco se habla de reciclaje en los medios de comunicación tradicionales. Entonces, a veces ni siquiera lo alternativo a veces. Entonces, también deberías empezar a hacer debate público. Deberían haber más reportajes sobre reciclaje. Que suene más. Claro, y que no sea un reportaje solamente que, oye, esta comunidad está reciclando, sino, como hablamos anteriormente, por qué es el reciclaje, y que los medios también, los medios y la industria como en la que estás tú, piensen y repiensen el reciclaje. Muchas gracias, Edgar. Espero que no te haya incomodado ninguna pregunta y todo bien. ¿Listo? Hola, nosotros somos del grupo 6 de reciclaje, de innovación y estamos con don Andrés. ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cómo ha estado? Bien, ¿y usted? Bien, todo bien. ¿A qué se dedica actualmente? Conserje. ¿Conserje? ¿Tiempo completo? Sí, tiempo completo. Ya, nuestro trabajo se trata del reciclaje. Entonces necesitamos entrevistar a personas que estén vinculadas un poco con el tema del reciclaje. Bien. ¿Usted qué sabe más o menos sobre este edificio? Si se recicla, cuánto se recicla más o menos. Sí, la botella plástica como la botella de vidrio. ¿Ya? Sí, tenemos ahí un... ¿Pero básico usted cree que puede ser mejor? Yo creo que sí, en cada edificio. Sí. ¿Y las personas están interesadas en reciclar o no todas? Sí, no están interesados. Todo. Bueno, no sé si ustedes saben que acá en Chile el 15% de la basura se recicla, ¿no? Y una vez que llegan a los basurales, como que hay encargados que reparten la basura y puede llegar hasta el 30%, que igual es poco. No sé qué le parecen estos números. Sí, muy poco. ¿Sí? ¿Muy poco? ¿Y sabía alguno de estos datos o no está al tanto? No está. Se recicla muy poco acá en Chile. Sí. En otros países, por ejemplo en España, se puede llegar a reciclar hasta el 50% de la basura, harto más de lo que se recicla acá en Chile. Sí. Entonces, hay algo que hacer. Entonces, yo le voy a decir 3 contextos. Imagínese usted vive en uno de estos edificios y le voy a decir 3 situaciones y en cuál le gustaría a usted vivir, ¿ya? El primer contexto es un edificio donde no se recicla nada, que la basura no se reparte y es como no se diferencia lo reciclable y no reciclable. El segundo caso es un caso donde se recicla, pero a mediados el reciclaje lo confunden con la basura normal, pero se intenta hacer un cambio. Y el tercero es como en países como España, más desarrollados, que se recicla casi el 100% de la basura. ¿En cuál de ustedes le gustaría vivir? ¿Y por qué? Así como España. ¿Es como España? ¿Pero por qué? Porque sería más limpio, o sea, menos basura, menos contaminación. Sí. Y hoy en día a nivel mundial está súper fuerte el tema de la contaminación. Sí. Y ahora le voy a hacer un par de preguntas y usted me va a responder, ¿ya? ¿En qué nivel de reciclaje se encuentra usted en este momento? Del 1 al 10 más o menos. Pongamos un 4. ¿Un 4? ¿Y en su comunidad, a nivel de edificio, cuánto cree que del 1 al 10? Un 4. También. No es tan alto el nivel de reciclaje. ¿Le gusta estar en ese nivel de reciclaje?
No. ¿No? ¿Te gustaría que fuera más? ¿Le gustaría aumentar el nivel de reciclaje? Sí. ¿Cómo encuentran la facilidad de reciclaje en su comunidad? Onda, si hay hartos tarros de basura de reciclaje, si están a mano, ¿cómo? ¿No? No. Viene a la vuelta. ¿Cómo lo hacen para reciclar aquí, por ejemplo, en este edificio? Nosotros mismos vamos buscando las botellas, haciendo los tarros que son de plástico y vidrio. El cartón y el diario también lo dejamos. Pero por piso lo vamos a hacer. Ah, ya. Entonces es un trabajo que lo tiene que hacer netamente el conserje, no las personas que están... Sí, pues conserje. ¿Estaría dispuesto a pagarle, si usted viviera en uno de estos edificios, estaría dispuesto a pagarle a alguien para que hiciera esa pega? Más en específico, ¿solo una persona encargada del reciclaje? ¿Sí? Y si, por ejemplo, tuviera que estos gastos fueran a los gastos comunes, ¿qué creo una cifra más o menos al ojo, obviamente, que sería una cifra acorde a los gastos comunes? Aumentarlo un poquitito. Obviamente depende del sueldo de cada persona, pero al ojo. ¿Como un bono, no sabes? ¿Sí? Como unos 10.000 pesos por persona, ¿sí? Ese es un buen número. Bueno, ahora nosotros estamos trabajando con un edificio en Ñuñoa, estamos haciendo un proyecto que es como un poco inculcar el método de reciclaje en un edificio. Entonces nosotros partimos haciendo como un comunicado a toda la gente del edificio diciendo que íbamos a hacer una marcha blanca de reciclaje y empezamos a preguntarle a las personas qué les gustaría más y buscamos dos casos. El primer caso es que se multan a las personas si es que no reciclan, que en el caso de España que se hace así, y en el segundo caso es que se aumenta un poco los gastos comunes, como le estaba diciendo antes, para que haya un encargado específico del reciclaje. Pero en los dos casos hay plata de por medio, obviamente, la multa o los gastos comunes. ¿Cuál preferiría usted si participaría en esa comunidad? Yo creo que sería una multa para las personas que tiran la basura revuelta. O sea, sí, estarían obligados a reciclar, más que subir los gastos comunes. Ah, ya. Pero eso sería, si fuera multa, dependerían solo de las personas, entonces. Sí. Ya. Entonces, ¿usted como persona estaría dispuesto a pagar esa multa? Sí, pues se me elige esto. Sí. Pero obviamente usted tiene que estar de acuerdo con la multa del edificio, pero una vez que no la cumple, tendría que pagar. ¿Qué más? Bueno, estas ideas son principalmente para los niños porque nosotros nos dimos cuenta que a nivel social los niños saben muy poco de reciclaje. En los colegios no los enseñan y obviamente como los adultos son los que enseñan más a los hijos, los adultos no tienen, ¿cómo decirlo así? No le enseñan el reciclaje al niño, entonces el niño no tiene ese hábito. Entonces, como que en España se está haciendo esto para que los niños aprendan desde chiquititos lo que es el reciclaje, cosa que después cuando sean grandes lo hagan por iniciativa propia. No sé qué le parece esa iniciativa que está tomando otros países. Sí, porque hay que entender el contexto de que hoy en día la contaminación es un tema súper vigente que está afectando tanto el calentamiento global y dicen que no va a haber agua hasta el 2050, entonces hay que tener cuidado con eso. No sé qué le pareció la entrevista, si lo hizo pensar un poco o ya tenía más o menos una noción de los datos, todo. Sí, no está bueno la entrevista, pero después la contaminación del país igual está bueno, o sea, se toman como las pilas y eso. ¿No le incomodó las preguntas todavía? No. ¿Sí? ¿Todavía? Muchas gracias por la atención. Bueno, aquí estamos con doña Edna. ¿Cómo está? Bien, con un poco de frío hasta. Sí, hace bastante frío. ¿A qué se dedica actualmente? Soy jubilada. ¿Jubilada? Sí. ¿Y vive en este edificio hace cuánto más o menos? 18 años. 18 años. ¿Usted sabe si en este edificio se recicla algo? Sí, se separan las cosas, lo plástico, Ya. el cartón, los diarios. Ya, pero a nivel básico igual... No, se separa todo y lo lleva, se entrega en forma separada de la basura. Ya, ¿y todos los miembros del edificio participan o algunos que no? Todos. Todos. Porque hay
¿Una norma? No, porque hay una parte separada de la basura que se bota por el incinerador y hay una parte, una puerta con una, decimos, ¿cómo llamémoslo? Con un receptáculo donde ¿Ya? exclusivamente se coloca todo lo que sea diario, todo lo que sea cartón, Ujú. todo lo que sea plástico, Ah, se botella, separa. vidrio, sí. Ya. Ya. Para introducirlo un poco, nosotros estamos haciendo un trabajo sobre el reciclaje. Entonces estamos viendo edificios por lo general, una comunidad, para ver cómo reciclan esos edificios. ¿Usted sabía que en Chile se recicla el 15% de la basura? Sí, ¿Está enterada de estos números? pues sí, bastante. Y yo creo, sí, y a lo mejor menos, porque es cuestión de salir aquí no se ve en el centro de las calles, por lo menos donde yo vivo, en el sector, ya se ve basura los días de los vendedores ambulantes. Cooperan mucho a dejar basura en las calles. Eso parece que hábito es carencia de hábitos, porque esos hábitos deberían adquirirse en la niñez, en el hogar Exacto. y enseguida en el colegio. Ujú. En el colegio y en el hogar, que es lo más fuerte, la enseñanza del hogar. Si los padres a uno le enseñan a ser ordenado, a reciclar, a separar la basura de lo que es útil, que se puede volver a aprovechar, Ujú. es diferente. Hacerle el hábito a los niños. Entonces no les Es sorprenden más, estas cifras. no, es más, no, en absoluto. Ya. Me da pena de ver, Sí. ir por los caminos. Me da pena porque yo, por ejemplo, conozco países donde es una maravilla, donde no se ve una basura ni en las carreteras, ni nada, por ejemplo, Canadá. En cambio, aquí en Chile uno sale a la carretera longitudinal Y ya. hay bolsas, basura. Parece que a la gente le encanta ir a fondear su basura donde que no sea mi lugar, el lugar mío. Puedo ir a fondearla en el lugar del vecino, en la casa de otra persona que no conozco. Un tema de Ahí responsabilidad. claro. La cuestión es que yo no tengo basura, pero la voy a tirar a cualquier parte donde... No, yo creo que ni pienso que a esa gente le va a ofender en la basura o le va a hacer daño, sino que la cuestión es fondearla nomás. Eso mismo le iba a hablar. Usted sabía que en España es uno de los países más avanzados en el tema del reciclaje. De hecho, ellos pueden alcanzar hasta el 50-60% de reciclaje de su basura. Y eso lo hacen como ellos tienen una especie de multa para la gente que no recicla. Ellos tienen su basura separada y revisan, póngase ustedes, son 10 bolsas, revisan 5. Y si en esas 5 no está bien reciclada, multan a la persona. ¿Qué le parece esta forma de...? Muy buena la medida. ¿Sí? Debería... Bastante clara, debería existir aquí. Debería existir. Se vendría medio Chile encima. multas por todos lados. Claro. Y ahora le voy a poner 3 casos. Ya. Ya. El primer caso, imagínese una comunidad, este edificio, donde no se recicla nada, donde la basura no se separa y es simplemente basura. El segundo caso, un edificio que intenta reciclar, pero aún así como que se mezcla la basura con el tema del reciclaje. Y el tercer caso, pongamos en el caso en España, donde se recicla perfectamente. ¿En cuál de los 3 casos le gustaría vivir a usted y por qué? Donde se recicla, por supuesto. ¿Y por qué? ¿Qué le gustaría? ¿Por qué? Por la higiene misma, Ujú. que eso influye en la salud de las personas. Si da pena nomás ver cuando pasan estos informes que hacen sobre la basura de que en algunas comunas que en realidad le van a tirar todo lo que sea Los la queman de basura, repente. claro, ojalá las quemaran, sino que las tiran y las dejan ahí. Así que eso sería ideal, que empezando, por lo menos para las municipalidades, que sepan que las municipalidades tienen que tener, cada una debiera saber dónde tira su basura. No, porque las empresas, a pesar que la culpa no es de ellos se la pagan a las empresas. Exacto. Las empresas, ¿dónde la tiran? No sé. Lo mismo y hay cosas que se pueden reciclar por la naturaleza misma por los años, pero hay otras que no se reciclan nunca. Nunca. Sí, pueden durar hasta cientos de años. Claro, el plástico, por ejemplo. Lo mismo, hay mucha cuestión que se ve de neumáticos, de que También. las empresas encargadas de hacer trabajo en mecánica llegan, no hay a lo mejor que llegar y tirar en cualquier parte de la cuestión lejos, donde no lo vean, pero en el fondo está haciendo daño igual. Sí, a largo plazo. Ahora le voy a hacer una serie de preguntas y usted me las Ya. va a responder. ¿En qué nivel de reciclaje se encuentra usted?
¿Cómo se considera? Del 1 al 10, ponga un número. Del 1 al 10 yo estaría en un 8. 8. Es un número bastante bueno. Se Sí. considera consciente del reciclaje. Consciente, sí, lógico. A nivel reciclaje, a nivel comunidad, este edificio, ¿cómo lo considera del 1 al 10? Del 1 al 10 también un 8, sí, porque Ah, todavía hay gente, por ejemplo las nanas, Ujú. que todavía no tienen conciencia de que si no las ven, botan basura donde no deben. Ellas son las que bajan un Claro, poquito el número. porque resulta de que carencia de hábitos también. ¿Le gusta vivir en ese nivel de reciclaje? ¿En el 8? Sí, ¿Le gusta? me gustaría mejor, sí, Esa era la siguiente pregunta. ¿Le gustaría aumentar ese nivel de reciclaje? sí, lógico. Ya. ¿Cómo encuentran las facilidades de reciclaje que tiene este edificio? ¿Está el reciclaje en todos los pisos? ¿Le cuesta reciclar? Sí, siempre yo escucho en las reuniones problemas de la administradora, es muy buena y muy exigente, pero siempre tiene problemas, sobre todo a veces hasta con las fecas de los animales, de las mascotas, que para Ya. empezar aquí está prohibido la mascota, pero nos falta, siempre hay Sí. filtraciones de 3 o 4 mascotas. Entonces, porque somos 42 departamentos, pero las mascotas son, no sé, educadas, pero resulta que a veces llegan y tiran las fecas por donde deben, no deben. Igual que aquí se observa, por ejemplo, en las calles, no todo ya se observa, hay bastante avance en el sentido de que ahora la gente que sale con su mascota sale con un papelito, con su Se hacen palita, cargo de eso. claro. En cambio hay otros que no. Eso mismo pasa en el reciclaje también. Claro, la gente joven, yo he observado, que vive por acá, es la que ha captado más esto de salir con la bolsita y la palita que la gente mayor. Gente mayor, muy pocos, salvo extranjeros. Yo he observado, a mi parecer, son extranjeros, Hay que por aquí tienen el algo. hábito más arraigado que nosotros. Perfecto. ¿Usted estaría dispuesto a pagarle a alguien para que recicle por usted, para que se lo haga más fácil? Aumentándole los gastos comunes, por ejemplo. ¿O prefiero hacerlo simplemente por usted misma? No, en ese sentido no entraría, porque yo aquí es muy cómodo llegar y dejar todo en una parte y una bolsa y tirar la otra bolsa por el incinerador, así que no hay ningún problema, porque uno va separando, pues son cosas secas las que se reciclan y lo otro es lo mojado, que es lo que se tira por el incinerador. Ya, entonces Así muy que cómodo. aquí en No una es necesario. casa sí, en una casa es más probable que Más que en claro. un edificio. Ya, entonces le voy a contar un poquitito de qué se trata nuestro proyecto. Nosotros estamos Ya. trabajando con un edificio de Ñuñoa. ¿Ya? Ya. Entonces nosotros hicimos una especie de marcha blanca con este edificio y hicimos un comunicado a todos los integrantes del edificio diciéndole que vamos a empezar a reciclar. Eso es lo primero. Y empezamos a ver los resultados y vimos que no eran tan buenos, porque había gente que no pescó el comunicado, hay gente que intentó avanzar, pero aún así era poco. Y encontramos dos posibles soluciones, que fue lo que estuvimos hablando hace poco. Uno, que se multara, como se hace en España, que se revisaran algunas bolsas, y la otra es lo que hablamos hace poquito, que es que contratar a una persona externa. ¿Cuál cree que de estas dos soluciones sería la mejor? Yo creo que pagaran un poquitito y Contratar a alguien una que persona externa, porque a nadie de que alguien pasara a recibirlos, por ejemplo, los diarios, nos faltaría qué persona se los llevara. Hay personas que aprovechan los desechos, entonces habría gente que realmente los pasara a buscar, pero siempre que se supieran separar. Lo importante es que aprendan a separar las cosas. Lo que se puede reciclar Y de lo orgánico, lo que no claro, sirve. eso. Exacto. ¿Qué monto considera un monto aceptable para subir esa cuota mensual a la mensualidad? Ya, depende de la cantidad de personas que vivan, de departamentos que haya en el edificio. Sí, pero tire esos números así al ojo para dimensionar un poco más o menos. Obviamente va a depender del sueldo de cada uno y todo eso, pero que lo considera Claro. aceptable. Sí,
sería, no sé, que en realidad los bolsillos son todos tan Está tan diferentes. distinto. Claro. Sería casi como voluntario, un mínimo. Ah, ya. Y el máximo sería voluntario. Por Ya. ejemplo, si yo soy muy amiga del reciclaje y es como una colaboración, como una cooperación, el que puede menos partiendo, por ejemplo, de 2.000 pesos. Ujú, La otra, el que puede sin tope. ujú. Ya, que sea, Claro, dependa de uno. claro, sin tope. Por ejemplo, si yo estoy bien comprometido con el reciclaje, puede que dé 5.000, 10.000. Mm, Como otra persona que no puede, pero va a dar los 2.000 porque es obligación dar los 2.000. ya. Bueno, Más voluntarios. todas estas soluciones que nosotros estamos haciendo es por lo que hablamos anteriormente sobre los niños, porque nosotros nos dimos cuenta que hay una poca educación sobre el reciclaje en los niños y esta educación ni siquiera la tienen los adultos, entonces si no lo tienen los adultos no lo transmiten hacia los niños. Entonces nosotros queremos empezar a tomar conciencia en los adultos, cosa que los niños se hagan el hábito de reciclaje y una vez que llegan a la adultez ya lo van a tener desde chicos este hábito, cosa que se hace en España. Empezar en general, antes, por ejemplo, el aseo. El aseo era una cosa, dentro del aseo en general tú puedes obligar a reciclar ya, separar las basuras. Ujú. Si no es lo mismo andar limpiando que ser limpio, Ujú. No, no es lo mismo. lógico. ¿Qué le pareció la entrevista? ¿Le incomodó? No, en absoluto. Me gusta que gente joven tenga inquietudes por esto para formar el día de mañana a sus hijos. Ujú. Sobre todo Y de ahí parte, porque en realidad si no, ¿qué planeta le vamos a dejar a los...? sobre todo a nivel actual, cómo está el planeta con el tema del calentamiento global y todo eso que está avanzando cada vez más. Entonces, si no lo frenamos Sí. desde ahora, va a ser demasiado tarde en el futuro. Eso, muchas gracias. Ya. Ah, ya, sí. Hola, soy Cristian Urrutia, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad de Orfeaño, y hoy día vine a hacerte unas preguntas para un trabajo de innovación. ¿Ya? ¿Cómo te llamas? Dame tu nombre. Francisca Rojas. ¿Ya? ¿Qué haces ahora? ¿Estudias, trabajas? Estoy estudiando Ingeniería Civil, ¿Ya? ¿Y qué años vas? en tercero. ¿Ya? Mira, antes de partir explicándote mi proyecto, me gustaría como contextualizarte y contarte, ponte tú, que cerca de un 15% de la basura acá en Chile se recicla, ¿ya? Que es un nivel súper bajo comparado con países de afuera en Europa que reciclan cerca de un 50%. ¿Ya? Sin embargo, igual hay partes hay recicladores de base donde reciclan, pero aún así es muy poco lo que se recicla. ¿Qué opináis de esto? ¿Sabéis un parte de estos datos? ¿Estáis como informados de lo que pasaba o no? No sabía. O sea, sabía que en Chile se reciclaba poco, pero no sabía que era tan poco en comparación con otros países. Igual esperaba que fuera menos del 15%. ¿Sí? Pero sí, es poco igual. Ya, mira, pues tú, como te decía, en la Unión Europea se fijaron un par de leyes para que al año 2020 cada país tenga una tasa de reciclaje del 50%. ¿Ya? Y ponte tú, en países como España se han creado métodos donde en las diferentes comunidades le entregan bolsas de colores para que la gente pueda ir reciclando sus residuos y si no separan debidamente su basura, les cobran una multa. ¿Ya? Y toda esta basura se revisa una vez por semana. ¿Opináis que está bien que te cobren multas por no reciclar o que sea... ¿Qué te parece este tema que se implemente, como que te obligue más que nada? Yo encuentro que está perfecto porque al final cada uno se tiene que hacer cargo de lo que ocupa y o sea, de manipular, ¿cómo se dice? De hacerse cargo de lo que ocupa y Sí, de la basura ya, sí. manejar bien sus residuos. Ya, perfecto. Eso. Ya, ya, reverso. Mira, nuestra innovación se trata también, queremos como tratar de implementar ese método que se usa en Europa, acá en Chile, ¿ya? Entonces, mira, antes de explicarte, o sea, de explicarte bien todo el tema, te voy a dar el caso de tres comunidades como de la realidad que existen, ¿ya? Mira, en el primer caso, es una comunidad donde no se recicla nada, donde toda la basura, casi como mucha gente lo hace, se bota toda en una bolsa y pasa cada uno y se la lleva, ¿ya? La segunda es una comunidad donde se recicla parcialmente, papeles, plástico, ¿ya? Pero aún así la mayoría de la basura se bota igual, ¿cachai? Y el tercer caso es una comunidad donde se separa todo por distintas bolsas, ¿ya? Donde cada persona se da su tiempo y separa sus residuos para que un camión pueda llegar y separarlo todo y llevárselo, ¿ya? Dadas estas tres comunidades, ¿cuál te gustaría vivir? ¿Cuál sería como tu comunidad como...
O sea, claramente la última comunidad, pero tienen que existir esos camiones que pasen a recolectar la basura, que ahora no existen por lo menos. O sea, encuentro súper difícil hacer lo último, ser de la última comunidad sin que existan esos camiones. Si existen, Ya, pero una claramente idea sería como de ese. externa, sí. Sí, porque hay Claramente gente tendría que ser ese. que Porque, por ejemplo, igual es difícil reciclar todo y sobre todo porque uno no tiene dónde dejar las cosas. Lo más fácil es reciclar lo típico, el como papel. poca información, no se sabe mucho de... Sí, hay pocos puntos de reciclaje para otro tipo de residuos que no sean papel, vidrio y plástico, por ejemplo. Ya. Mira, me gustaría hablar como si tú reciclado, ¿no? Sí. Sí. Ponte tú, comparado con las comunidades que tienes gente, ¿como en qué nivel estás tú Yo creo que estamos en la segunda comunidad en mi casa. en segunda por ahí? Mm. Ya. ¿Estás conforme con el nivel de reciclaje con el que estás ahora? ¿O, ¿De ahora? sí? ¿O sentís que igual podría ser un poco más? O sea, claramente se puede hacer más. Ahora reciclamos vidrio, papel y cartón, plástico y tenemos un compost también, así que reciclamos todo lo que es materia orgánica. Pero claramente hay muchas cosas todavía que no se reciclan, ¿no? Por ejemplo, las cosas que están sucias, que están muy sucias, de repente no las lavamos y las tiramos al basurero nomás en vez de lavarlas y mandarlas al reciclaje. Ya. ¿Te gustaría aumentar que hubiera más incentivo, o que fuera más fácil como aumentar el reciclaje en tu comunidad? De que fuera como un apoyo externo, que les entreguen. Sí, obviamente sí. ¿Qué estarías dispuesta a hacer para aumentar el reciclaje que haces tú? ¿Estarías como dispuesta a pagarle a alguien para que lo haga por ti, para que se ocupe? ¿Estarías dispuesta Para aumentar mi reciclaje. o para que todo funcione bien? ¿Estarías como dispuesta a pagarle a una persona externa Ah, sí, o para que esté sea, como controlando, como que se... sí, o sea, como a nivel de comunidad, yo encuentro que sí sería, o sea, sí sería bueno que entre todos, por ejemplo, no sé, entre las personas de la cuadra, la junta de vecinos, no sé, paguemos algo un poco para que venga gente a recoger el reciclaje, porque así en el fondo se incentivaría que todos lo hicieran, porque mi familia ya lo hace en parte, así que yo sí estaría dispuesta a pagar para incentivar a otras personas a hacerlo. Ya. Mira, ahora voy a contar cómo funciona más o menos nuestra comunicación, ¿no? Tuvimos hace una semana más o menos, que nosotros intervenimos en un departamento en Ñuñoa, ¿ya? Donde pusimos esta como implementación y pusimos diferentes basureros para que la gente pudiera separar sus botellas de plástico, papeles, cartones, vidrio, ¿ya? Y estas bolsas eran separadas, o sea, los consorcios eran los que estaban encargados, ¿cachai? Pero no siempre puede ser así, entonces nosotros queremos ir más allá de eso y queremos, como punto tú, tener un modo de vida, ¿ya? Contratar, como te decía, a alguien externo que sea como encargado de revisar la basura y separarla, ¿ya? Para que así pueda ver si están cumpliendo las normas y ver todo el tema para que no puedan ser multados, ¿ya? Y, no, era eso, que era esa, ¿ya? Entonces, estarías tú dispuesta, como bien dijiste, a que entre la comunidad se les cobre un poco más en el tema de gastos comunes, pero sabiendo que es un bien al final común, como para todos. Sí, o sea, yo no soy la que paga los gastos comunes en mi casa, pero supongo que mis papás estarían de acuerdo también. Ya. ¿Qué opinas tú de que esta vez como que se obligue y qué opinas como del impacto que se crea como en los niños también? El tema de que desde chicos estén reciclando. O sea, lo encuentro mucho mejor porque hay familias que desde chico enseñan a sus hijos a reciclar, a lavar, por ejemplo, los potes de yogur, cosa que a nosotros no nos acostumbraron a hacer. Y en el fondo, si crecen así, no va a ser una molestia, sino que va a ser más bien un hábito, como lavarse los dientes, más que reciclar, que es algo tan externo que muy poca gente hace. Ya, y buena pregunta, ¿tú crees que es una forma como efectiva inculcar el reciclaje en la gente? Como viendo como hoy día como estamos, ¿tú crees que funcionaría si la gente como que se lo obliga o tú crees que debe ser como más por latino como el tema del reciclaje? Igual encuentro que tiene que ir de la mano la parte de la educación, como tú dijiste, la educación de los niños desde chicos, que eso hace un cambio mucho más permanente y más real. Y también en el fondo hay que empezar a obligar a la gente, porque, o sea, obligar a la gente o incentivar con multas o cosas, porque de otra forma va a ser difícil que se logren cambios importantes. Ya. Mira, ¿qué opinas más o menos como de como nuestra idea de querer traer ese sistema acá a Chile? ¿Qué opinas de si es factible? ¿Cómo tú crees que se podría mejorar? ¿Qué falencias les ve?
como sistema lo encuentro muy bien, muy bueno, pero de repente es un poco utópico porque acá en Chile falta un poco de cultura de reciclaje. Los países europeos son un poco más evolucionados en ese tipo de temas, como de medio ambiente, con todo el tema, por ejemplo, de que andan más en bicicleta que en auto y cosas así. Así que lo encuentro difícil, pero si quieren tener un plan como a largo plazo y que esté más, ¿cómo se dice?, complementado con otros sectores, porque ustedes, por lo que entiendo, están pensando en hacer como una empresa o algo, Sí, o sea, o implementar un sí, como sistema, traer el pero al final es comercio. una parte como algo más industrial, Ya. como más de negocio. Y yo encuentro que es muy importante que sea como un sistema integrado que meta a otros tipos de profesionales, a política, qué sé yo, científicos, con la comunidad Abordarlo científica. como de Sí, todos los como puntos, integrar eso, abordarlo de todos los puntos para que en verdad sea un cambio importante. Pero como proyecto lo encuentro muy buena idea. Y encuentro que sí podría tener alto impacto y ser muy útil. Una última pregunta. ¿Tú te habías escuchado ese proyecto antes, no? ¿Sabías que...? No, o sea, lo conocía lo de los puntos limpios, que al final cada uno recicla lo suyo y lo va a dejar. Pero sabía el tema eso de que te cobran multas tú en Europa que... No sabía. Ya, yo creo que con eso estamos bien. Ya. Muchas gracias por tu tiempo y espero que no haya molestado mucho ni interrumpido. De nada. Ya. Muchas gracias.